No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Estaba trabajando en un rodaje con un equipo grande, unas 50 personas, y durante esas 2 semanas nos íbamos moviendo constantemente de alojamiento. Era lo más lógico, filmábamos en distintas locaciones y la logística era un rompecabezas constante. Cambios de último momento, camas que no alcanzaban, gente que se iba antes o llegaba después, el caos habitual de una producción. Esa noche terminamos especialmente tarde, serían cerca de la 1 de la madrugada cuando acabé de trabajar y, por algún error con las habitaciones, honestamente ya ni recuerdo qué salió mal. Me dijeron que no tenía cama en el lugar donde debía quedarme, así que tuve que subirme al coche y manejar casi 1 hora más hasta otra casa que, por suerte, todavía estaba reservada. Allí se habían alojado 3 compañeros los días anteriores, pero ya se habían trasladado a la siguiente locación. Llegué alrededor de las 2 de la mañana. El lugar estaba completamente en silencio. Abrí la puerta, entré y de inmediato sentí algo raro. No sabría explicarlo mejor. El ambiente se sentía pesado, incómodo, como si el lugar no quisiera que yo estuviera ahí. No era miedo exactamente, era una sensación de alerta constante, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes señalar qué. No pude simplemente dejar mis cosas e irme a dormir. Tuve que recorrer toda la casa. Abrí puertas, revisé habitaciones, armarios, baños. Era una casa grande, antigua, con techos altos y pasillos largos. Todo parecía normal, pero esa sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba cuanto más tiempo pasaba ahí. Finalmente elegí una habitación, dejé mis cosas y me acosté, pero fue imposible dormir. Tenía que levantarme a las 6 de la mañana y pensé que, aunque no lograra dormir, al menos podría descansar un poco. Aún así, no aguanté mucho tiempo en la cama. Me sentía observado, incómodo, así que agarré mis cosas y me fui al living. Me acosté en el sillón, dejé todas las luces encendidas y traté de cerrar los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez media hora, tal vez menos. En algún momento me levanté para ir al baño. Caminé por el living medio dormido y de pronto sentí algo frío bajo los pies. Miré hacia abajo, mis medias estaban completamente empapadas. Encendí bien la luz y entonces lo vi. En medio del living había una mancha enorme de humedad en la alfombra. No era irregular, no tenía bordes difusos. Era un círculo perfecto de unos 4 metros de diámetro, como si alguien hubiera colocado algo redondo y gigantesco empapado justo ahí. No había olor, no había goteo, no venía del techo, no había tuberías visibles ni nada que pudiera explicarlo. Lo peor fue darme cuenta de que esa mancha no estaba ahí cuando crucé el living para acostarme en el sillón. Me quedé parado mirándola unos segundos, con el corazón acelerado y esa misma sensación de esto está mal golpeándome el pecho. No investigué más, no quise hacerlo. Fui directo por mis cosas, las metí en la mochila, salí de la casa y no miré atrás. Esa noche la pasé sentado en un McDonald's, esperando a que amaneciera para ir a trabajar. Al día siguiente hablé con los 3 compañeros que se habían alojado ahí antes que yo. Sin que yo dijera nada, los 3 coincidieron en lo mismo. El lugar tenía una vibra horrible. Dormían con las luces encendidas, se sentían incómodos, inquietos. Aunque ninguno había visto nada extraño, ni manchas de agua, ni nada parecido. Después, por pura curiosidad, empezamos a investigar la historia del lugar. Resultó que la casa había sido, hace muchos años, un monasterio convertido en hogar para niños huérfanos. No encontramos registros de tragedias específicas, ni historias oficiales de cosas extrañas, pero ninguno de nosotros volvió a dudar de esa sensación. A veces no necesitas ver algo para saber que hay algo mal, y ese lugar definitivamente lo estaba. Nunca me he considerado una persona supersticiosa. No crecí creyendo en fantasmas, energías ni nada por el estilo. Siempre he sido bastante racional, de las que buscan explicaciones lógicas antes de dejarse llevar por el miedo. Pero hay una experiencia que viví hace años que, hasta el día de hoy, no puedo explicar sin que se me erice la piel. En ese tiempo, mi pareja y yo solíamos pasar mucho tiempo con otra pareja amiga. Íbamos seguido a su casa a tomar algo, a ver series, charlar hasta tarde. Muchas veces terminábamos quedándonos a dormir ahí, ya sea en el cuarto de visitas o directamente en la sala, cuando la noche se alargaba demasiado.
Esa noche en particular estábamos todos bastante cansados. Nos quedamos dormidos en la sala, con la televisión encendida, viendo repeticiones de Mythbusters. Recuerdo que el volumen estaba bajo y que el ambiente era tranquilo, de esos en los que uno se duerme sin darse cuenta. En algún momento de la madrugada me desperté. No sé exactamente por qué. Tal vez fue ese instinto extraño que te hace abrir los ojos sin razón aparente. Cuando miré hacia el pasillo, vi a una mujer mayor de pie en la sala, justo frente a la entrada que conducía a las habitaciones. No me asusté, en absoluto. Mi primera reacción fue completamente normal. Asumí que era una de las abuelas. A veces la abuela se quedaba a dormir en esa casa, así que no me pareció raro verla ahí. Era una mujer mayor, de aspecto tranquilo, con una presencia cálida, no amenazante. Me miró y se disculpó por haberme despertado. Su voz era suave, casi reconfortante. Luego me dijo que iba a ir a ver a Skyler, el bebé de la casa, que en ese momento tenía alrededor de 1 año y medio. Asentí, sin pensar demasiado, y volví a cerrar los ojos. Un rato después, escuché a Skyler llorar, ese llanto típico de los bebés que se despiertan sobresaltados. También escuché uno de sus juguetes hacer ruido. Recuerdo haber oído a su mamá levantarse y caminar hasta su habitación para volver a dormirlo. Todo parecía perfectamente normal. Volví a quedarme dormida. Más tarde, me desperté otra vez. La mujer estaba nuevamente en la sala. Esta vez se acercó un poco más y me habló en voz baja. Me dijo que sin querer había pisado uno de los juguetes del niño, una figura de acción, y que eso había sido lo que lo despertó. Le respondí que no se preocupara, que estaba bien. No sentí miedo, ni sorpresa, ni nada fuera de lo común. Simplemente pensé que era una abuela cuidando a su nieto, y volví a dormirme. A la mañana siguiente estábamos todos desayunando en la cocina, hablando de cosas triviales, cuando de repente recordé a la mujer. Con total naturalidad pregunté si la abuela ya se había ido. El silencio que siguió fue inmediato. Todos me miraron raro, muy raro, como si hubiera dicho algo completamente fuera de lugar. La madre de Skyler me preguntó qué abuela. Le expliqué que la mujer mayor que había estado en la casa durante la noche, que había ido a ver al bebé, que incluso me había hablado. El ambiente cambió por completo. El esposo se quedó pálido y casi sin pensar, soltó. Te dije que esta casa estaba embrujada. Ahí fue cuando todo se volvió incómodo. Resultó que él llevaba tiempo experimentando cosas extrañas en la casa, pero nunca se lo había contado a nadie más. Cosas pequeñas, pero persistentes. Objetos que se movían solos, bebidas que se volcaban sin explicación, ruidos cuando estaba solo. Nadie más lo había visto, solo él. Con el tiempo, supe algo más inquietante todavía. Él era abusivo. La relación terminó mal y finalmente se fue de la casa. Según mi amiga, desde que él se fue, no volvió a ocurrir nada extraño. Nunca más. Ni ruidos, ni presencias, ni objetos moviéndose. Ella nunca vio a la mujer, ni antes ni después. Yo fui la única. A veces pienso que aquella anciana no estaba ahí para asustar a nadie. Al contrario, tal vez estaba cuidando, protegiendo a una madre y a su hijo que no estaban a salvo, como si alguien o algo hubiera decidido intervenir cuando nadie más podía hacerlo. No sé qué fue lo que vi esa noche, no sé quién era esa mujer, pero todavía hoy, cuando lo recuerdo, tengo la sensación de que no todas las presencias vienen con malas intenciones. Algunas, quizás, solo vienen a asegurarse de que todo esté bien, antes de desaparecer. Crecí escuchando esas historias alrededor de la fogata como si fueran parte del folclore familiar. Mi abuelo tenía una manera muy particular de contarlas. No buscaba asustar, no exageraba, no hacía pausas dramáticas. Simplemente relataba los hechos con la misma voz con la que hablaba del clima o del estado de los senderos. Eso, con el tiempo, fue lo que más me inquietó. Nunca sonaba como alguien inventando algo, sino como alguien recordando algo que preferiría no recordar. Cuando yo era niño, esa historia en particular me aterraba. La idea de caminar de noche por el bosque, escuchar voces que no son animales pero tampoco suenan humanas, y luego ver una luz imposible elevándose detrás de una colina. Todo eso se mezclaba con mis miedos infantiles y con películas que no debería haber visto. Pero al crecer empecé a racionalizarlo todo. Me decía que mi abuelo estaba cansado, que la oscuridad engaña, que el sonido viaja raro en las montañas, que quizá fue un helicóptero militar o algún tipo de prueba aérea.
cualquier cosa menos lo que él insinuaba. Aún así, había detalles que nunca pude ignorar del todo, como el perro. Mi abuelo siempre insistía en eso. El perro no ladró, no gruñó, no se movió. Se quedó pegado al suelo, con el pelo erizado, como si entendiera perfectamente que lo mejor era no llamar la atención. Y luego estaba lo del arma. Antes de ese viaje, mi abuelo disfrutaba la naturaleza con una confianza casi ingenua. Después, jamás volvió a acampar sin llevar una pistola consigo, incluso en parques donde estaba prohibido. Nunca explicó ese cambio, pero tampoco parecía dispuesto a discutirlo. Durante años asumí que todo había sido una especie de broma prolongada, algo que mis abuelos y mi madre habían decidido mantener por tradición, una historia exagerada que fue creciendo con cada repetición, hasta que mi abuelo murió, y con él, pensé, murió también cualquier posibilidad de saber la verdad. Pero entonces pasó lo de mi abuela. Para ese momento el Alzheimer ya le había robado casi todo. Sus recuerdos iban y venían como fragmentos rotos, mezclando épocas, personas y lugares. A veces hablaba con su esposo fallecido, otras con su perro de la infancia. Nada de lo que decía parecía tener una línea lógica, hasta ese día. Estábamos sentados a la mesa hablando de mi trabajo, y ella me miraba con esa mezcla de atención y confusión tan característica. De pronto, sin que nadie lo mencionara, empezó a hablar de los hombrecitos, así sin contexto. Dijo que los habían visto una vez en el bosque, que hablaban raro, que el ruido de su nave había sido tan fuerte que le dolieron los oídos, que el perro no ladró, como si supiera que no debía hacerlo. Y luego dijo algo que me heló la sangre, que habían deseado tener un arma en ese momento. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era una historia repetida, no era algo que yo hubiera mencionado antes. No había forma de que eso fuera una sugerencia mía. Era un recuerdo, crudo, intacto, emergiendo desde algún rincón de su mente que la enfermedad todavía no había alcanzado. Le hice un par de preguntas más, con cuidado, tratando de no asustarla. Respondió con naturalidad, como si hablara de una excursión cualquiera. Y luego, igual que había llegado, el momento se fue. Volvió a divagar, a hablar de cosas sin sentido, como si esa ventana al pasado se hubiera cerrado de golpe. Desde entonces ya no puedo contar esa historia como una anécdota rara sin sentir un nudo en el estómago. Ya no puedo descartarla tan fácilmente. Dos personas de dos generaciones distintas contaron la misma experiencia con detalles que no coinciden por casualidad. Y lo más perturbador es que ninguno de los dos parecía querer atención, ni reconocimiento, ni siquiera ser creído. No sé qué ocurrió realmente esa noche en el bosque. No sé si fue algo que nuestra lógica no puede explicar o simplemente algo que aún no entendemos. Pero hay historias que no necesitan pruebas para dejar marca. Algunas se quedan contigo, creciendo en silencio, recordándote que hay cosas allá afuera, o quizá muy cerca, que preferiríamos no encontrar nunca. Soy mujer y suelo ir a caminar sola por senderos, casi siempre con audífonos puestos. Es algo que hago desde hace años para despejar la mente. Hay un lugar al que voy desde hace aproximadamente 8 años, a unos 10 o 15 minutos de mi casa. Es una zona grande, llena de senderos, pero muy fácil de orientarse si la conoces. Tiene 2 caminos principales que forman una especie de símbolo de infinito, y todos los senderos, sin excepción, terminan regresando a esos caminos. Es casi imposible perderse ahí. Con el tiempo, llegué a conocer el lugar tan bien que ya ni siquiera planeaba mis recorridos. Elegía un sendero al azar, caminaba sin pensar demasiado y sabía que, tarde o temprano, iba a volver al camino principal. No había nada nuevo para mí ahí, o eso creía. También tengo que admitir algo. Creo en portales, en glitches, en ese tipo de cosas. No como una fe ciega, pero sí como una posibilidad. Mientras camino, suelo jugar con el entorno. Si el viento se levanta, le hablo. Si los árboles se mueven, les devuelvo el gesto. A veces pongo un palo frente a mí y lo salto, como si estuviera cruzando a otra realidad. Siempre lo hice en broma, hasta que empecé a notar que algunas cosas no cuadraban. Me ha pasado varias veces que salgo completamente segura de a dónde voy y termino en senderos que no reconocía, aunque conocía el lugar de memoria. Normalmente lo atribuía a distracciones, a ir con música, a no prestar atención, pero hubo una experiencia en particular que jamás pude explicar y que sigue siendo mi favorita y la que más me inquieta.
Ese día decidí salirme un poco de los senderos marcados. No era una locura, no estaba internándome en lo desconocido, era una zona cercana a un camino, lo suficiente como para saber siempre hacia dónde regresar. Caminé unos minutos entre los árboles y entonces lo vi, una cabaña. No una casita moderna ni una construcción reciente, era una cabaña vieja, muy vieja, como sacada de otra época. Estaba ahí, perfectamente plantada entre los árboles, como si siempre hubiera pertenecido al lugar. Lo primero que me llamó la atención fue el color. Tenía un tono sepia, apagado, casi amarillento, que contrastaba muchísimo con el verde brillante del follaje de verano que la rodeaba. No encajaba, era como si la cabaña estuviera en otro filtro, en otro tiempo. Me acerqué con cautela. No había señales de que alguien la estuviera usando. Nada de basura, nada de huellas recientes, nada que indicara que alguien hubiera dormido ahí. Miré por una ventana y vi un escritorio justo al lado de la entrada. Encima había papeles viejos, amarillentos, cubiertos de polvo. Lo extraño es que el polvo estaba intacto, como si nadie hubiera tocado esos papeles en décadas, y eso fue lo que más me inquietó. Si alguien entrara ahí, lo primero que haría sería apoyar algo en ese escritorio, pero parecía completamente olvidado. Me quedé unos minutos observando, tratando de convencerme de que era real, de que simplemente nunca me había topado con esa cabaña antes, pero el ambiente se sentía raro, silencioso de una forma distinta. No sentí peligro inmediato, pero sí una incomodidad profunda, como si no debiera estar ahí. Al final decidí irme. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue buscar información. Revisé mapas, registros, cualquier mención del lugar. Nada. No aparecía en ningún mapa, ni como ruina, ni como construcción antigua, ni como punto de interés. Pensé que tal vez estaba exagerando, así que pregunté a otras personas que conocen ese lugar tan bien como yo. Ninguna había visto jamás una cabaña ahí. Desde entonces he vuelto muchas veces a esa zona, he intentado encontrarla de nuevo. Nunca lo logré. Y lo más inquietante de todo es que cada vez que camino por esos senderos, sigo sintiendo esa certeza de que el lugar no es tan simple como parece. Como si, en ciertos momentos, al cruzar por el punto correcto, uno pudiera desviarse sin darse cuenta y ver cosas que no siempre están ahí. Tenía 11 años cuando vivía en Hong Kong y recuerdo ese verano como uno de los más extraños de mi infancia. Eran las vacaciones escolares y, como mis padres trabajaban prácticamente todo el día, pasaba la mayor parte del tiempo en el departamento de mi abuela. Era algo habitual para mí, un lugar que conocía bien, pero que siempre había tenido una energía particular. Para llegar a su apartamento había que subir por un callejón trasero, una escalera larga y angosta que serpenteaba entre edificios antiguos. Incluso de día era oscura, cubierta por árboles y sombras permanentes. Mi abuela siempre insistía en que caminara por el centro del callejón, nunca pegado a las barandas ni a las paredes. Me decía que no mirara demasiado a los lados y que, mientras subía, recitara oraciones en voz baja. Yo era pequeño y no cuestionaba nada, simplemente obedecía, aunque en el fondo ese lugar siempre me hacía sentir incómodo, como si no estuviera del todo vacío. Al comienzo del verano empecé a desarrollar una tos extraña. Al principio parecía algo leve, pero en cuestión de días se volvió intensa y persistente. Tenía ataques en los que tosía sin parar durante 10 minutos o más hasta quedarme sin aire. Sentía el pecho apretado, como si algo me estuviera presionando desde dentro. Mi abuela se preocupó muchísimo y me llevó a varios médicos. Después de múltiples consultas, la conclusión fue que había desarrollado asma de forma repentina. Los doctores decían que no era raro en Hong Kong, considerando la contaminación del aire, pero aún así les parecía extraño lo rápido y severo que había aparecido. Me recetaron inhaladores, vapor y tratamientos para ayudarme a respirar. Aún así, durante casi 2 meses la tos no desapareció. Vivía con la sensación constante de que respirar era un esfuerzo consciente, como si nunca pudiera llenar del todo mis pulmones. Con el regreso a clases acercándose, mi abuela tomó una decisión que, en ese momento, no entendí del todo. Una tarde me dijo que iba a realizar un pequeño ritual en el callejón. No me dio demasiados detalles, solo me pidió que me quedara en casa. Yo me senté a ver caricaturas mientras ella salía con unas cosas que había preparado: papel moneda, incienso y otros objetos tradicionales.
No pasaron más de 15 minutos desde que se fue cuando ocurrió algo que jamás he olvidado. De pronto sentí que podía respirar profundamente. No fue gradual, fue inmediato, como si alguien hubiera soltado una presión invisible que llevaba semanas oprimiéndome el pecho. Tomé aire una y otra vez, sorprendido, casi asustado por la diferencia. No tosí, no sentí ardor, nada. Cuando mi abuela regresó, todavía tenía el olor del incienso impregnado en la ropa. Apenas la vi, le dije que algo había cambiado, que podía respirar mucho mejor. Ella me miró con atención, sin sorpresa, como si lo hubiera esperado. No dijo mucho, solo asintió. En los días siguientes la tos desapareció por completo. El asma simplemente se fue. No necesité más inhaladores, ni vapor, ni medicamentos. Los médicos nunca encontraron una explicación clara. Para ellos simplemente mejoré. Pero yo sabía que algo no encajaba. Hasta el día de hoy no puedo explicar lo que ocurrió. No sé si fue coincidencia, sugestión o algo más. Solo sé que durante semanas sentí como si algo me estuviera robando el aire, y que el alivio llegó justo después de que mi abuela hiciera algo en ese callejón oscuro que siempre me pidió atravesar con cuidado y en silencio. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, cada vez que recuerdo ese verano no puedo evitar pensar que había algo allí, algo que no debía acercarse demasiado. Vivo en un edificio de 3 pisos desde hace años. Es un lugar sencillo, de esos que uno aprende a reconocer casi con los ojos cerrados. Las paredes son blancas, las escaleras tienen cerámica color beige y todo es tan familiar que nunca me detengo a mirarlo con atención. Simplemente entro, subo y ya. Ese día en particular salí temprano a comprar algunas cosas para el aseo. Nada fuera de lo común. Era una mañana tranquila, de esas en las que la mente va en automático. Regresé con las bolsas en la mano, abrí la puerta principal del edificio con mis llaves y entré sin pensar. Todo parecía normal hasta que empecé a subir los primeros escalones hacia el primer piso. Fue entonces cuando algo me hizo detenerme en seco. La cerámica de las escaleras no era beige, era amarilla con vino tinto. Las paredes tampoco eran blancas, eran completamente amarillas. Me quedé paralizada unos segundos, mirando a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Sentí ese vacío en el estómago que aparece cuando tu cerebro sabe que algo está mal, pero no logra explicarlo. Pensé, este no es mi edificio. El pánico me golpeó de golpe. Bajé corriendo las escaleras con el corazón acelerado, convencida de que había entrado por error a otro lugar. Pero cuando llegué a la puerta principal, pasó algo que hizo que el miedo se volviera confusión pura. Saqué mis llaves, abrí la puerta y abrió sin ningún problema. En ese momento me quedé completamente congelada. Si ese no era mi edificio, ¿por qué mis llaves funcionaban? Cerré la puerta lentamente, me di la vuelta y volví a mirar las escaleras. Esta vez la cerámica era beige, las paredes blancas, exactamente como siempre habían sido. No había rastro del amarillo ni del vino tinto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Miré todo con más atención, tocando la pared, observando los escalones, buscando alguna señal de que había confundido los colores o de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero no, todo estaba normal, demasiado normal. Subí hasta mi apartamento con una sensación extraña, como si algo no encajara del todo. Durante el resto del día no pude dejar de pensar en lo que había visto. No fue un parpadeo ni una distracción. Lo recuerdo con demasiada claridad. Los colores, el momento exacto en que me di cuenta de que no estaba en casa, el terror inmediato. Hasta hoy no sé qué pasó. No tengo una explicación lógica que me deje tranquila. Lo conté alguna vez, pero nadie me creyó. Dicen que me confundí, que estaba distraída, que fue mi imaginación. Pero yo sé lo que vi. Y lo que más me inquieta no es haber entrado a un lugar que no era el mío, sino que, por unos segundos, mi edificio dejó de serlo y luego simplemente volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video.
Nos vemos en el próximo universo.